Buenos días a quienes no pude saludar. Y como el pastor Ricardo nos introducía, estamos viendo esta serie de sermones sobre las disciplinas espirituales. Y me pasó algo particular, y creo que, hablando con Andrés, nos pasó algo particular. Cuando los pastores nos plantearon lo que íbamos a estudiar, nos dijeron, son 12 o 13 las disciplinas, vamos eligiendo de acuerdo a cómo nos sentimos más cómodos, y de pronto uno va viendo y esta frase se hace una realidad. Y al principio creí que me pasaba solo a mí, pero escuché al pastor Eduardo predicar los domingos anteriores y nos encontramos como que nos falta mucho. Y dice Thomas Merton, no queremos ser principiantes, pero convenzámonos de que nunca seremos ninguna otra cosa sino principiantes toda nuestra vida. Y cuando nos presentamos frente a nuestro Dios, a nuestro Jesús, nos encontramos con que nos falta mucho. Y de pronto estábamos estudiando la oración y nos encontramos con que es un estilo de vida y no simplemente decirle cosas a Dios. Pero esto no es algo que nos pasa simplemente a nosotros. El apóstol Pablo dijo: no quiero decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que yo sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Y que este sea nuestro sentir cuando nos acercamos a la palabra y cuando tratamos de escuchar la voz de Dios. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos venido viendo en estos últimos domingos. Hemos visto de que existe una esclavitud al pecado y estamos acostumbrados a considerar el pecado como un acto individual de desobediencia, ¿sí? Algo que cometemos y esto nos separa de Dios, pero la Escritura va mucho más allá. Pablo, en la carta de Romanos, carta que hemos estudiado, se refiere al pecado como a una condición que infecta la raza humana, la cual nos separa de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto? Por más de que nos esforcemos y de que le pongamos voluntad, no vamos a tener éxito si solo intentamos por nuestras propias fuerzas. Hay un requisito principal que debemos saber cuando tratamos de ejercitar las disciplinas espirituales. Dice el salmista, como acabamos de cantar, como el siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Como principal requisito para poder crecer en nuestras disciplinas espirituales, debemos tener anhelo de nuestro Dios. Tiene que arder en nuestro corazón las ganas de relacionarnos con Él. La justicia interna es un don de Dios, que lo recibimos de pura gracia. Es Dios quien nos la regala. Ahora, el cambio interno que necesitamos hacer también es una obra de Dios. No solamente de nosotros. Lo que necesitamos es un trabajo interno. Y solamente Dios puede operar desde adentro de nuestra vida. Solamente es Dios quien puede cambiar
nuestro corazón. Nuestro esfuerzo no va a llevar fruto si solamente lo intentamos por nosotros mismos. Necesitamos de Dios para poder cambiar. Ahora, no es que no podemos hacer nada y sentarnos a esperar de que Dios actúe. Dios dispuso de estas disciplinas espirituales como un medio para poder recibir su gracia. Él dispuso de esto que estamos estudiando, que le hemos llamado disciplinas, para que Él pueda obrar en nosotros. Entonces allí sí, la gracia de Dios, el regalo de Él, más nuestra disponibilidad, permiten de que Dios obre en nuestra vida y en nuestro corazón. Estas disciplinas nos colocan ante Dios de tal modo que Él pueda obrar. Gálatas 6:8 dice: el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Y yo me pregunto, ¿dónde voy a depositar mis semillas? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a esforzarme? ¿El labrador? ¿El atleta? ¿A dónde voy a poner mi esfuerzo? ¿Voy a sembrar para poder obtener muerte? ¿Voy a ejercitarme para poder obtener muerte? ¿O voy a hacerlo para poder tener vida y vida eterna? La meditación. La segunda de las disciplinas que vamos a estudiar. Tanto la vida eterna como la vida abundante tienen un precio. Para poder obtener la vida eterna, Dios pagó el precio que yo no podía pagar. Él entregó a su Hijo, Jesucristo, y allí en la cruz del Calvario pagó el precio para que yo pueda obtener la vida eterna. Todo esto es por gracia, así como lo dice Pablo allí, Romanos capítulo 3, versículo 24. Es un don de Dios y obtenemos la salvación y la vida eterna por su gracia. Ahora, podemos trabajar para poder disfrutar de una vida abundante. Allí entramos nosotros y poder alcanzar estos sueños que Dios pone en nuestros corazones. Dios nos regala la vida eterna y nos da una vida abundante, nos la promete y así como todas sus promesas se cumplen. Está en nosotros estar dispuestos a que Dios trabaje en nuestra vida. Como estudiábamos y escuchábamos con respecto a la oración, con respecto a esta segunda disciplina, necesitamos poder vivir un estilo de vida. El estilo de vida que Jesús nos marcó. Debemos caminar tras las sendas que Él nos marcó. El estilo de vida de Cristo. Les decía que cuando empecé a estudiar y a leer sobre la meditación y sobre las disciplinas, algunos conceptos tuve que cambiar. Y el primer concepto que tuve que cambiar fue el de este término, disciplina. Disciplina no es lo mismo que castigo. El castigo está enfocado al pasado. José, hiciste esto, lo que hiciste estuvo mal, a causa de esto tendrás esto otro. ¿Sí? La disciplina está enfocada al futuro. José, hace esto de esta forma y vas a poder alcanzar aquello otro. Entonces ya ahí, cuando me hablan de disciplina, mi recepción cambia.
Dios no me está queriendo castigar. Dios me está queriendo aconsejar. Me está queriendo ayudar. Él tiene la intención de que yo mejore. Él tiene la intención de ayudarme. Otro concepto que debo cambiar es el hecho de que conocer la técnica no significa que yo la esté practicando. Probablemente muchos sepamos, probablemente no, sobre la meditación, o sobre la oración, o sobre el ayuno y cuántas otras disciplinas que vamos a estar estudiando. Ahora, eso no significa que yo lo esté practicando. Conozco, pero no lo hago. Decíamos que la oración es un diálogo. Es un diálogo entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Ahora, cuando hablamos de diálogo, nosotros hablamos, nos expresamos, sabemos que Dios nos escucha, pero falta la respuesta. Si hablamos de que la oración es un diálogo y hablamos con Dios, Dios también nos habla. Y créanme que cuando Dios habla, lo más inteligente de nuestra parte tiene que ser escucharlo y estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Porque si no, en vano habla nuestro Dios. Dios habla de diversas maneras. Lo hace a través de su palabra. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice: pero antes, todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Dios quiere hablarnos, debemos escucharlo, y Él lo hace a través de su palabra, lo hace por medio de su Espíritu. Primera de Corintios 2, 10 al 14 dice: estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. También habla a través de las circunstancias. Proverbio 1, 20 y 21 dice: por las calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. De pronto voy viviendo mi vida y hay circunstancias, hechos, acontecimientos que llaman mi atención. Si yo estoy atento, puedo escuchar la voz de Dios en las cosas que pasan a mi alrededor. Por consejos de otras personas. Proverbios 11, 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Quién no ha pedido consejo al padre, a la madre, a algún hermano, a algún amigo? ¿Y cuán sabio es el consejo si se basa también en la palabra de Dios? Pero Dios nos habla a través de otras personas. Y hasta por medio de la naturaleza. Salmo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Me pasó una vez que pude conocer la nieve. De muy chico quería conocer la nieve y tuve la oportunidad de conocerla.
Y de pronto encontré tanta blancura en ella que recordé la palabra de Dios cuando decía, así de blanco dejé tu corazón por más que vos lo ensuciaste. Y Dios nos habla también a través de su creación. Está en nosotros escucharlo. Ahora hablábamos de cambiar conceptos. Y es algo que me pasó, les decía, cuando me encontré con esto. ¿Podemos hablar de meditación como algo cristiano o es algo solamente que se lo podemos atribuir y dejar, por ejemplo, a las religiones orientales? Nuestro concepto de meditación probablemente esté muy sucio por conocer meditación trascendental y otras religiones, culturas, costumbres que se han apropiado de esta conducta que Dios le dio a su pueblo. Estas culturas sugieren como meditación vaciar nuestra mente, poner nuestra mente en blanco. Ahora, la idea que Dios nos da y que debemos tener de meditación espiritual es justamente lo contrario. La meditación cristiana es llenarnos con los pensamientos de Dios. Meditar es dejar que Dios nos hable. Lejos está nuestro concepto, la idea y lo que debemos hacer de vaciar nuestra mente, ponerla en blanco, sino poder escuchar la voz de Dios. Dios no quiere ni intenta lavar nuestro cerebro. Lo que Él quiere es que podamos pensar como Él piensa. Ahora, para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos detenernos y necesitamos dedicar algo que a mí personalmente me cuesta mucho, y es tiempo. Es difícil poder detenernos y dedicar el tiempo que necesitamos para poder escuchar la voz de Dios. Vivimos en un mundo en el cual estamos rodeados de ataques de información, de imágenes, de contenidos que no nos permiten detenernos a pensar. Y no cosas que necesariamente son malas. Las relaciones interpersonales son buenas, Dios las creó. La tecnología es algo muy bueno y lo cual podemos hasta utilizar para poder proclamar el mensaje de Dios, para poder estudiar. Ahora, son todas estas cosas las que van invadiendo nuestra mente y van quitando nuestro tiempo, las que no nos permiten poder hacer un parate y decir, voy a dedicar un tiempo para poder meditar, para poder escuchar la voz de Dios. Ahora, este no es un problema nuevo. Jesús se tenía que separar para poder meditar. Todas esas citas, que quédense tranquilos, no las voy a leer, hablan de que Jesús se separaba y de que dedicaba un tiempo para orar y para meditar. Por lo tanto, no podemos decir de que, bueno, esto es un problema nuevo, el cual no está contemplado, y que cuando Dios me pide de que yo medite y que dedique tiempo para poder escucharlo, Él no lo previó. ¿Está bien dicho, previó? Muchas gracias. La meditación no era algo extraño para los autores de la Biblia. Génesis, capítulo 24, 67 dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Isaac dedicaba tiempo a meditar. Salía al campo para poder hacerlo. El salmista
escribía y decía, Salmo 63, 6, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Salmo 119, en el cual la idea de meditar se repite y una y otra vez, dice, se anticiparon mis ojos, ¿es el mismo? Lo buscamos desde aquí. Es ese, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Por lo tanto, es una idea de que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la tenían y la hacían. Separaban su tiempo, separaban su mente para poder meditar en la voz de Dios. Estas personas estaban cerca del corazón de Dios. Dios no le habló a Josué, Dios no le habló a Moisés porque les dio capacidades diferentes. Dios transmitió toda su palabra al salmista, no porque haya sido diferente a mí, sino porque estaba dispuesto a oír la voz de Dios. Y el Dios del Génesis, el Dios de los apóstoles, es el mismo Dios que hoy actúa en nosotros. Y la voz de Dios es la misma. Los que probablemente hayamos cambiado somos nosotros. ¿Estamos dispuestos a oír la voz de Dios? El Salmo 1 sirve de presentación a todo el salterio y miren cómo llama a la persona que medita en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová. Así empieza el libro de los Salmos. Vamos a tener el valor de colocarnos al lado de esta tradición bíblica. Sean avergonzados los insolentes que sin razón me maltratan. Yo quiero meditar en tus preceptos, decía el salmista. Ahora, meditar en la palabra de Dios, meditar y poder sentarnos a escuchar la voz de Dios, no es abstraernos de la realidad, no es abstraernos de lo que nos rodea. Dice Meister Eckhart, aun si un hombre fuera arrebatado hasta el tercer cielo como San Pablo, y en esta condición supiera que otro hombre tiene necesidad de alimento, sería mejor que le diera de comer y no que permaneciera en éxtasis. Dios no nos está pidiendo de que nos abstraigamos de la realidad, de que ni siquiera miremos lo que nos está pasando a nuestro alrededor, de que no pensemos en las cosas que realmente nos afectan. Él simplemente nos está pidiendo que tomemos un tiempo, lo separemos para poder escucharlo. A menudo la meditación espiritual producirá discernimientos prácticos. En ella recibimos instrucciones sobre cómo relacionarnos entre nosotros, con nuestro cónyuge, sobre cómo tratar un tema sensible o qué decidir sobre un negocio, en nuestros estudios, la educación de nuestros hijos. Dios quiere hablarnos para que podamos resolver las situaciones que tenemos en este mundo. No pretende que nos aislemos del mundo.
Ahora, pareciese que los seres humanos tenemos una tendencia a que otra persona hable con Dios por medio nuestro. Nos contentamos con oír el mensaje de segunda mano. El pueblo de Israel le pidió a Moisés y le dijo: háblanos tú, y nosotros obedeceremos. Pero que Dios no nos hable, no vaya a ser que muramos. Le pidió que suba él, Moisés, subí vos, escuchá vos a Dios y decinos vos lo que Él te dice. Y a veces nos resulta mucho más cómodo escuchar la voz de Dios y, como se dice, el chicle ya masticado. Uno de los errores fatales del pueblo de Israel fue pedir un rey humano. Veían el pasto del vecino es mucho más verde que el nuestro. Si los otros pueblos tienen rey, ¿por qué no tenemos rey nosotros? Señor, danos un rey. Pero miren que el rey, nosotros queremos un rey, pero tengan en cuenta que un rey, nosotros queremos un rey. Alguien que busque 1 Samuel 8, del 1 al 9. Alguien que tenga voz fuerte y que pueda leerla. Gracias, Martín. Hermanos, podemos hasta escuchar la voz triste de Dios cuando le dice a Samuel: no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ellos no quieren que yo los gobierne. Y Dios quiere hablarnos, y Dios quiere hablarte. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros porque a cada uno de nosotros tiene algo para decirnos. Ahora, Dios quiere gobernarnos y Dios quiere ordenar nuestra vida. Podés escuchar la voz triste de Dios cuando dice: no te están rechazando a vos, sino que me están rechazando a mí. Foster, en uno de los libros que estamos siguiendo para estudiar las disciplinas espirituales, dice: la historia de la religión es la historia de una búsqueda casi desesperada por tener un rey, un mediador, un sacerdote, un intermediario. De esta manera no tenemos que acudir a Dios personalmente. Tal enfoque nos salva de la necesidad de cambiar. Pues estar en la presencia de Dios es cambiar. ¿Por qué no quiero estar en la presencia de Dios? ¿Por qué no quiero presentarme frente a frente con Dios? A veces pareciese muy difícil hacernos entender de que Dios quiere hablarnos y que Dios puede hablarnos personalmente.
Ahora, si Dios habla a los sacerdotes, debemos saber qué real sacerdocio somos, como lo dice Pedro en su primera carta. Ahora, Dios pide, Dios nos ordena, Dios quiere que meditemos. ¿Cómo debemos hacerlo? Es imposible aprender a meditar a través de un libro. Nadie va a enseñarnos a cómo meditar. Se aprende a meditar meditando. Podemos escuchar algunas sugerencias de cómo hacerlo, ahora no son leyes. Cada uno debe pasar tiempo con Dios y poder aprender a cómo escuchar la voz de Dios. Estos son algunos consejos que yo encontré y quiero compartirlo con ustedes. El primer consejo es añadir el momento de la meditación a nuestra agenda diaria en la que anotamos nuestros compromisos. ¿Sí? Todos sabemos qué tenemos que hacer mañana, día lunes. Yo anoté en mi agenda todo lo que tengo que hacer mañana. Anoté separar un tiempo para estar con Dios. Elegir un lugar libre de distracciones. Si es posible, no dejo el teléfono. No es que lo pongo en silencioso, no dejo el teléfono. Lejos de personas que puedan interrumpir mi relación con Dios, de ruidos. Soy una persona que se distrae muy fácilmente. Debo pensar en separar mi tiempo, en separar también un lugar. Una postura. Miren, cuando leía esto ya me parecía medio raro, pero Dios me hizo un ser entero. Me dio un cuerpo, me dio una mente, me dio un espíritu, y no puedo separar estas cosas. Entonces, si yo digo no voy a meditar acostado en mi cama esta noche a las 12:30, es muy probable que me duerma. No voy a meditar manejando. Sí, pero tu mente está ocupada en qué vas a hacer, en qué va a hacer. Entonces probablemente no sea el mejor lugar. Elegí un lugar donde puedas estar sentado, donde no estés pensando en que estás incómodo y que las piernas se te adormecieron. No estamos hablando de meditación trascendental. Estamos hablando de poder pensar y poder estar atentos con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu a lo que Dios quiere decirnos. La imaginación. La imaginación es la puerta de acceso más fácil a la meditación. San Ignacio de Loyola decía y animaba constantemente a sus lectores a representarse mentalmente en las historias del Evangelio. Jesús utilizó esta metodología a través de las parábolas. Entonces, imaginarme de que yo soy un actor de esta parábola puede ayudarme mucho a poder escuchar lo que Dios quiere decirme. Claro, me pongo en el lugar del hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Y ahora me tengo que... A ver, ¿y si me imagino de que yo soy el hermano mayor? ¿Y si me imagino de que yo soy el obrero